que estuvo en la inauguración del local del Premio Zanella en Motociclo Shop. ¿Qué pasa con la economía? Licenciado Daniel Borovi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Qué pasa en la economía argentina? ¿Estamos bien, estamos sólidos, estamos fuertes? Bueno, hay problemas y tienen que ser tomados a tiempo para que no se conviertan en problemas graves. Por ejemplo. Bueno, la Presidente ha dicho muy claramente o reservas o ajuste. Bueno, esta frase tiene una gran cantidad de implicancia. En primer lugar, nos está diciendo que el problema es fiscal, ya no hay superávit y encima tiene que financiar el déficit fiscal. Nos está diciendo que si no le autorizan las reservas, amenaza con un ajuste fiscal regresivo. Nos está diciendo que no va a modificar nada en lo fiscal. Y nos está diciendo también que va a pagar con reservas sin límite. Es decir, mientras subsista el problema, va a seguir pagando con reservas. Y si es así, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque en 2 años nos vamos a encontrar con un bajo nivel de reservas. Y en esa situación ya no es un problema de hacer o no un ajuste. El ajuste va a ser absolutamente inevitable y automático. No hace falta ningún ministro de Economía que lo esté conduciendo. Incluso si hay un ministro de Economía antiajuste, no va a poder hacer absolutamente nada simplemente porque habrá perdido todos los instrumentos de política económica. Los instrumentos de política económica se basan en la confianza. Y en esas condiciones nos encontramos con el efecto perverso, nos encontramos con las profecías autocumplidas, etcétera, etcétera. Y más grave todavía, si los especuladores saben que esa es la política, van a adelantar posiciones y los problemas que podríamos tener dentro de 1 año los vamos a tener dentro de 6 meses. Ahora, digamos, un año promisorio como el que se avecina, o por lo menos que dicen, Correcto. Con la liquidación de exportadores, el tema de compra de reserva y recupero y fortalecimiento de reserva. Correcto. Le anticipo, en primer lugar, usted me habla de recupero de reservas. Yo le digo que en los 2 últimos años en la Argentina entraron una muy gran cantidad de reservas y sin embargo no pudo acumular el Banco Central simplemente porque lo compró el sector privado como forma especulativa. Es decir, es lo que en los diarios sale como fuga de divisas. Es decir, esa situación puede seguir planteándose. Desde el punto de vista fiscal puede llegar solamente a solucionar de que no haya déficit, que quede equilibrado el presupuesto, pero no vamos a tener superávit que se necesita para pagar las obligaciones de la deuda. Sin superávit no hay posibilidad de pagar. En el presupuesto está previsto los intereses, pero no las amortizaciones de deuda. Alfredo. Sí, a ver, probablemente debería antes poner algún número. Digo, esto que decías de que en realidad en los últimos años acumuló reserva, pero no lo suficiente. En el programa pasado hacíamos una cuenta que en realidad, si uno se fijara cuáles son los resultados del sector externo, Argentina tendría que tener 100.000 millones de reserva y tiene solo 48, 32, según cuál sea la lectura que uno hace, ¿no? Pero mi pregunta va a lo siguiente. Este año va a ser un año en que va a haber entrada de divisas por el sector agropecuario. Lo que vos estás sugiriendo es que debería hacerse algún, no quiero usar la palabra ajuste, moderar la expansión del gasto público más o menos drásticamente, aunque haya entrada neta de divisas. Lo que yo planteo es de que hay que hacer un ajuste. Lo que pasa es que no es necesario hacer un ajuste regresivo. Incluso la Presidenta dice ajuste y no hace ninguna alusión porque sabe que en la memoria de los argentinos el ajuste históricamente siempre ha sido regresivo. Pero podemos hacer un ajuste progresivo, incluso con el gasto. Hay subsidios regresivos que podemos eliminar. Y podemos hacer una reforma impositiva progresiva para mejorar los recursos.
Entonces, esto no surge, es decir, supone el planteo o reservas o ajustes, supone que en lo fiscal está todo perfecto, que no hay nada que modificar. Entonces, no hay posibilidad. Mi duda puntualmente es si hay margen político, por ejemplo, para hacer una reforma fiscal, o aunque sea para conservar la situación actual, cuando uno ve que las iniciativas parlamentarias tienen más que ver con coparticipar impuestos que hoy... El margen político está dado por el grado de asunción que tenga la gente respecto a la gravedad del problema. Si se le dice que no existe ningún problema, indudablemente es dificultoso introducir la reforma fiscal. Pero si realmente tenemos un problema, y yo no tengo ninguna duda de que estamos ante un problema serio, porque en el marco internacional no hay posibilidad de refinanciar y no va a haber posibilidad de refinanciar porque Europa se está cayendo. Este problema va a continuar. Entonces tenemos que desde ya hacer los cambios. Claro que puedo usar las reservas en un caso límite, pero si yo no estoy mostrando de que estoy haciendo los cambios para que en el futuro no tenga que utilizar las reservas, los especuladores se van a adelantar a aquella situación y nos hacen pedazos. ¿Y cómo se hacen esos cambios? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Si no... La reforma tributaria, que incluso a muchos de esos planteos la propia actual presidenta del Banco Central lo ha hecho, por ejemplo, el cobro de impuestos a las ganancias sobre la renta financiera, el cobro de las ganancias de capitales, no sucede en ningún país del mundo. Entonces, hay mucho por hacer en materia de reforma financiera. Martínez de Oz sacó el impuesto a la herencia y no se ha vuelto... Digo, cuando usted habla de ajuste regresivo, ¿se implica de alguna manera la retracción del consumo? El ajuste, en un proceso por financiero supuesto como que este. se puede hacer un ajuste regresivo eliminando el gasto social. ¿Y qué hacemos con los pobres entonces? Pero es que nadie quiere hacer un ajuste regresivo, es la Presidente la que está amenazando con hacer un ajuste regresivo si no le autorizan el pago con reservas. Es la Presidente la que está haciendo esa amenaza. El ajuste hay que hacerlo, pero los ajustes pueden ser progresivos y deben ser progresivos. ¿Alfredo? Sí, siguiendo esa línea, Sí. ¿no sería razonable que la oposición le planteara, en lugar de discutir si la independencia del Banco Central o la reserva no se tocan y demás, que está dispuesta a discutir eso a condición de analizar cuidadosamente el gasto público? Por supuesto, Bueno, hay que analizar el gasto y los recursos. No hay ninguna duda que en determinadas condiciones yo tengo que usar, el país tiene que usar las reservas. Pero si yo digo, yo voy a seguir usando las reservas mientras se mantenga estas condiciones y no atino a modificar nada, me estoy suicidando. ¿Néstor? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque la vocación de la presidenta ya está claro, lo ha dicho así. Lo que hacemos mientras tanto es discutir los cambios que vamos a hacer. Y los cambios, obviamente, no los podemos hacer de un día para el otro, son en el mediano plazo. Pero tenemos que mostrar que estamos haciendo cambios, porque a nivel internacional va a ser muy claro el debilitamiento del balance del Banco Central en tanto y en cuanto las reservas sean cambiadas por papeles del gobierno. Entonces hay un debilitamiento del balance del Banco Central y un debilitamiento de la economía del país frente al mundo en términos de crédito y en términos... No hay divisa más cara que la que no se tiene. Y el día que necesito divisa, si no la tengo, me hacen pedazos. Licenciado, muchas gracias. No, por nada. Le invitamos a que se quede porque ahora nosotros vamos a hacer, y si hay alguna consideración que usted quiera hacer sobre el comentario nuestro, lo aporta. ¿Cómo no? Ya volvemos.